Y ahora sí, ya estamos en directo. Bienvenidos, bienvenidas sean panas a una transmisión más leyendo este libro de True Crime de Jean-Claude, no me acuerdo cómo se apellida, pero el título se titula El adversario de el autor Emmanuel Carréré, siendo esta la tercera parte de esta narración, así que si es la primera vez que estás aquí en el canal, aquí abajito en la descripción tienes la liga hacia todas las lecturas que hemos hecho a lo largo de este canal. Este libro lo encuentras en la página que dice 2026 junto a todos los vecinos que ves aquí abajito. Así que bastante contenido para entretenerte por un muy buen rato. Igual si ves alguna otra lectura que te llama la atención, solo le das clic a la portada y te va a llevar hacia la playlist de YouTube, donde vas a encontrar todas las partes o todas las narraciones de esas lecturas. O si nos vienes acompañando aquí desde el inicio o simplemente quieres tener algo de fondo para escuchar mientras estás durmiendo, haciendo el quehacer del hogar o trabajando, tremenda máquina de chambeo, bienvenido, bienvenida. Esto es El adversario de Emmanuel Carréré, tercera parte. Otra historia embarazosa tiene lugar más o menos por esas mismas fechas. La hermana de Pierre Crolet, es decir, la tía de Florence, tenía a su marido enfermo de un cáncer incurable. Ella testificó en el juicio. Según su versión de los hechos, Jean-Claude habría hablado un día de su remedio que estaba perfeccionando junto con su jefe en la OMS, a base de células frescas de embriones obtenidos en una clínica donde se practicaban abortos. Aquel remedio podía identificar y quizá detener totalmente el proceso patógeno, solo que por desgracia no estaba aún comercializado, y en consecuencia es muy probable que el tío de Florence muriera antes de que el medicamento le curase. Jean-Claude habría explicado a la tía, así aleccionada, que quizá él pudiese procurarse una o dos dosis, pero que su fabricación en aquella fase de las investigaciones era muy costosa, 15,000 francos la cápsula, y harían falta 2 para comenzar el tratamiento. Se optó por intentarlo de todos modos. Algunos meses más tarde, después de que el tío hubiese sufrido una grave intervención quirúrgica, fue necesaria una nueva dosis doble, lo que elevaba el precio de la cura a 60,000 francos en metálico. El enfermo se negó al principio a que, a la vista de un resultado tan incierto, se mermase la cuenta de ahorro que reservaba para su vida, y luego se dejó ablandar. Murió al año siguiente. Confrontado con ese testimonio abrumador y que, cosa rara en este juicio, emanaba de una persona todavía viva, físicamente presente y capaz de contradecirle, Román respondió con un azoramiento creciente. Número 1. Que la idea de ese tratamiento no procedía de él, sino de Florence, que había oído hablar del mismo. ¿Dónde? ¿A quién? Número 2. Que no lo presentó como un tratamiento milagroso, sino como un placebo que, aunque no fuese beneficioso, tampoco causaría daño. ¿Por qué entonces costaba tan caro? Número 3. Que jamás había afirmado que él participase en su elaboración, que nunca había invocado la autoridad de su jefe en la OMS, y que por otra parte una mujer tan informada como Florence no hubiera creído ni por un segundo que un científico de alto nivel comercializase deprisa y corriendo investigaciones sobre el cáncer todavía en marcha. Esa mujer informada creyó cosas aún menos creíbles. Y número 4. Que él se había limitado a servir de intermediario con un investigador con quien se reunía en la estación Cornalina y al que entregaba el dinero a cambio de las cápsulas, y cuando le pidieron detalles concretos sobre quién era aquel hombre, respondió que no recordaba su nombre, que debió de anotarlo en su agenda de la época, pero que desgraciadamente se quemó en el incendio. Frente a la evidencia, se defendió como el hombre que había prestado un caldero y que en una historia que encantaba a Freud, con el que se lo había prestado le reprochaba que se lo haya devuelto agujereado. Alega primero que el caldero no tenía todavía un agujero cuando lo ha devuelto, luego dice que estaba ya perforado cuando se lo prestó el otro, y finalmente que nadie le ha prestado nunca un caldero. Lo que es seguro es que la muerte de su suegro había sido providencial para Romand. En primer lugar, ya no era necesario tocar las sumas depositadas en Suiza. En segundo término, la señora Crolet decidió vender la casa, que resultaba demasiado grande para ella sola, y le confió el producto de la venta, que ascendía a 1,300,000 francos. Durante los meses siguientes al accidente, Jean-Claude fue un apoyo admirable para la familia, que en adelante le consideraría su jefe. No tenía más que 34 años, pero su madurez apacible y reflexiva le había preparado para ese momento en que se deja de ser hijo para convertirse en padre, y no solo en el de sus propios hijos, sino en el de sus padres, que muy suavemente se deslizan hacia la última infancia. Ejercía esa función con su familia y ahora con su suegra,
a quien el duelo había sumido en una depresión. Florence también estaba muy afectada. Con la esperanza de distraerla, Jean-Claude decidió abandonar el apartamento para alquilar en Prevesín, muy cerca de Ferny, una granja restaurada, más acorde con su posición social y que a ella le complacería decorar. Todo se aceleró. Jean-Claude se había enamorado. Remy Hortin era psiquiatra, y su mujer Corinne psicóloga de niños. Habían abierto en Ginebra una consulta común y alquilado en Ferny un apartamento encima del de los Ladmiral, que les introdujeron en su círculo de amistades. Al principio les encontraban divertidos, vitales, un tanto pretenciosos. Bonita, probablemente poco seguro de sí misma y en todo caso ávida de seducir. Corinne manifestaba admiraciones ingenuas o menosprecios crueles, de acuerdo con los decretos de las revistas femeninas sobre lo que es fino u hortera. Remy era aficionado a los buenos restaurantes, los habanos y los licores después de las comidas, los comentarios escabrosos, la vida a todo tren. Los Ladmiral profesaban y profesan todavía a ese compañero alegre la amistad indulgente de las gentes formales por los jerguistas que se atienen lealmente a su papel. Román debía de envidiar y quizá odiar en secreto la labia de Remy, su éxito con las mujeres, su familiaridad sin remilgos con la vida. No tardaron en advertir que la pareja naufragaba y que cada uno se tomaba libertades mal vistas en la comarca de Gex. Despedían un perfume de libertinaje que escandalizaba. Luc, hombre apuesto y no insensible al encanto de Corinne, supo contenerse a tiempo, pero esa aventura abortada y otras que sin duda habían ido más lejos granjearon a la joven una reputación de devoradora de hombres y ladrona de maridos. Cuando dejó a Remy para instalarse en París con sus 2 hijas pequeñas, el círculo de amigos tomó partido por el marido abandonado. Solo Florence Román alegaba que Remy había debido de engañar tan abundantemente a su mujer como a la inversa, que si tenían agravios era asunto de ellos, y que por su parte ella, Florence, como ninguno de los dos le había causado ningún daño, no quería juzgar ni al uno ni a la otra, y conservaba su amistad por los dos. Telefoneaba con frecuencia a Corinne y cenaron juntos cuando Jean-Claude y ella subieron a París a pasar unos días. Los Román visitaron el apartamento que Corinne había encontrado cerca de la iglesia de Auteuil y le enseñaron fotos de la casa a la que se disponían a mudarse. A Corinne le conmovieron la gentileza y la fidelidad que le mostraban la pareja. Al mismo tiempo, aquella mujerona deportiva y el gran osote de su marido pertenecían a una página cerrada de su vida. Había tachado con una cruz la provincia, sus cotilleos, sus pequeños apaños, y luchaba por vivir con sus hijas en París. No tenían gran cosa que decirse. Se quedó muy asombrada 3 semanas más tarde, al recibir un imponente ramo de flores con la tarjeta de Jean-Claude diciéndole que estaba en París para una conferencia y que le encantaría invitarla esa misma noche. Se hospedaba en el Hotel Royal Monceau. Ese detalle también sorprendió a Corinne y de modo favorable. No hubiese podido imaginar que él tuviera por costumbre alojarse en un hotel de 4 estrellas. Él siguió sorprendiéndola. Primero al invitarla a un gran restaurante y no a una simple brasserie. Luego al hablarle de sí mismo, de su carrera, de sus investigaciones. Ella se ve que era muy reservado a este respecto. Era un rasgo tan proverbial como la vena chistosa de Remy. Pero no viendo en él más que un científico serio y un poco insulso como hay montones en la comarca de Gex, nunca había intentado vencer esta reserva. De repente descubría a otro hombre, un investigador de altura y de renombre internacional, que se tuteaba con Bernard Kouchner y pronto iba a asumir la dirección del INSERM. Él dijo algo a este respecto, de pasada, precisando que dudaba si aceptarla o no a causa de la carga de trabajo adicional que supondría para él. El contraste entre esta realidad nueva y la imagen hasta entonces sin brillo que ella tenía de él hacia Jean-Claude, tanto más simpático. Es notorio que los hombres más notables son también los más modestos, los que menos se preocupan de la opinión que se tiene de ellos. Era la primera vez que Corinne, que había conocido sobre todo a seductores sibaristas como su exmarido, se relacionaba con uno de esos hombres especiales, sabios austeros o creadores atormentados a los que hasta entonces había admirado de lejos, como si solamente existieran en las páginas culturales de los periódicos. Él volvió a París, de nuevo le invitó a cenar, le volvió a hablar de sus investigaciones y sus congresos, pero la segunda vez antes de despedirse, le dijo que tenía algo un poco delicado que anunciarle, que la amaba. Acostumbrada al deseo de los hombres, a Corinne le halagaba que él la hubiese escogido como amiga, sin segundas intenciones de que fuese su amante. Eso quería decir que sentía un auténtico interés por ella.
Al descubrir que se había equivocado, se quedó primero estupefacta. A pesar de toda su experiencia, no lo había visto venir. Después decepcionada. Él también era igual que los demás, un poco asqueada. Él no la atraía nada físicamente. Y por último, conmovida por el tono de súplica que había en la confesión de su deseo. No le costó mucho rechazarle suavemente. Al día siguiente, él le telefoneó para disculparse por aquella declaración intempestiva. Y antes de que ella volviese de su trabajo, dejó en su casa un paquete que contenía un anillo de oro amarillo con una esmeralda rodeada de pequeños diamantes. 19.200 francos en el establecimiento del joyero Viktorov. Ella le llamó para decirle que se había vuelto loco, que jamás aceptaría un regalo semejante. Él insistió. Ella se lo quedó. Jean-Claude contrajo la costumbre aquella primavera de subir a París un día a la semana. Llegado de Ginebra en el vuelo de las 12:15 horas, se alojaba en el Royal Monceau o en el Concorde Lafayette por la noche, invitaba a Corinne a cenar en un gran restaurante. Justificaba sus viajes con motivo de un importante experimento que se estaba realizando en el Instituto Pasteur. El pretexto servía también para Florence. Al mentirle a las dos, podía contarles la misma mentira. Esas cenas semanales con Corinne se convirtieron en la gran vivencia de su vida. Era como una fuente que brotase en el desierto, algo inesperado y milagroso. Ya solo pensaba en eso, en lo que iba a decirle, en lo que ella le respondería. Las frases que desde hacía tanto tiempo le daban vueltas en la cabeza, se las comunicaba por fin a alguien. Antes, cuando salía de casa al volante de su coche, sabía que hasta su regreso se extendía una larga playa de tiempo vacío y muerto en que no hablaría con nadie. No existiría para nadie. Ahora ese tiempo precedía y seguía el momento del encuentro con Corinne. Le esperaba de ella y le acercaba a ella. Se sentía vivo, lleno de la expectación, de inquietud y de esperanza. Al llegar al hotel se vio que iba a telefonearle, a concertar una cita para esa noche con ella, a enviarle flores. Al afeitarse delante del espejo en el lujoso cuarto de baño del Royal Monceau, veía el rostro que ella iba a ver. Había conocido a Corinne en el mundo que ambos compartían, pero merced a un golpe de audacia, al invitarla y al instaurar la costumbre de las entrevistas a solas, la había introducido en el otro mundo, en el que él había estado siempre solo, donde por primera vez ya no lo estaba. Por vez primera existía ante la mirada de alguien. Pero era el único que lo sabía. Su propia situación le recordaba al desdichado monstruo de La Bella y la Bestia, con el refinamiento suplementario de que la Bella ignoraba que cenaba con él en un castillo donde nadie había entrado antes que ella. Corinne se crecía frente a un habitante normal del mundo normal, en el cual Jean-Claude parecía especialmente integrado, y no podía imaginar, por muy psicóloga que fuese, que en él se pudiese ser tan radical y secretamente un extraño. ¿Estuvo a punto de decirle la verdad? Lejos de Corinne acariciaba la esperanza de que las palabras de confesión, la noche siguiente, cualquier otra noche, acabarían pronunciándose, y de que no habría problemas, es decir, que cierto encadenamiento de confidencias, un determinado entendimiento misterioso entre ellos haría esas palabras expresables. Él repetía los preliminares durante horas. Tal vez pudiese contar aquella historia extraña como si le hubiera sucedido a otro, un personaje complejo y torturado, un caso psicológico, un héroe de novela. Al hilo de las frases su voz se tornaría cada vez más grave. Temía que en realidad fuese cada vez más aguda. Acariciaría a Corinne, la envolvería en su emoción. Hasta ahora dueño de sí mismo, dominado como un virtuoso todas las situaciones, el fantasioso se volvía humano frágil. La fisura en la coraza se veía. Había conocido a una mujer. La amaba. No se atrevía a decirle la verdad. Prefería morir que defraudarla. Prefería morir también antes que seguir mintiéndole. Corinne le miraba intensamente. Le agarraba la mano. Corrían lágrimas por sus mejillas. Subían en silencio a la habitación. Estaban desnudos. Hacían el amor llorando. Y ese llanto compartido sabía a liberación. Después podía morirse. Ya no tenía importancia. Nada era ya importante. Le habían perdonado. Salvado. Esos sueños despiertos poblaban su soledad. Durante el día en el coche, de noche, al lado de Florence dormía. Creaba una Corinne que le comprendía, le perdonaba, le consolaba. Pero él sabía que delante de ella las cosas no podían cobrar ese sesgo. Para emocionarla e impresionarla, habría hecho falta que su historia fuese distinta, que se asemejase a lo que tuvieron que imaginar los investigadores 3 años más tarde. Falso médico, pero auténtico espía, auténtico traficante de armas, verdadero terrorista,
sin duda le habría seducido. Falso médico únicamente, encallado en el miedo y la rutina, estafando a pequeños jubilados cancerosos. No tenía la menor posibilidad, cosa que no era culpa de Corinne. Ella era quizá superficial y estaba llena de prejuicios, pero de no haber sido así nada habría cambiado. Ninguna mujer accedería a besar a aquella bestia que nunca se transformaría en un príncipe encantado. Ninguna mujer podía amar lo que él era realmente. Se preguntaba si habría en la tierra una verdad más inconfesable, si otros hombres se sentían avergonzados hasta aquel punto de sí mismos. Quizá algunos pervertidos sexuales, esos que en las cárceles llaman degenerados y a los que los demás presos desprecian y maltratan. Como Jean-Claude trabajaba y viajaba mucho, Florence se ocupaba sola de la mudanza a Prevesín. Ella lo instaló todo, lo decoró con el estilo cálido y sin pretensiones que le era propio. Estanterías de madera blanca, butacas de mimbre, edredones de colores alegres, y había montado un columpio para los niños en el jardín. Jean-Claude, antes tan roñoso, firmaba los cheques sin escuchar siquiera sus explicaciones. Se compró un Range Rover. Florence no sospechaba que el dinero venía de la casa de su madre, ni que él se lo gastaba en París con mayor largueza todavía. Causó mucho asombro en el juicio, pero, a pesar de tener una cuenta común, parece ser que ella no echó nunca un vistazo a los extractos bancarios. Los Gladmiral, por su parte, estaban construyendo una casa a pocos kilómetros de allí, en pleno campo. Vivían en medio de las obras, a medias en su antigua casa y a medias en la nueva. Cecile, de nuevo embarazada, tenía que guardar cama. Luke se acuerda de una visita repentina de Jean-Claude a principios del verano. Los obreros acababan de marcharse, después de haber extendido la losa de hormigón de la terraza. Los dos amigos tomaron una cerveza en el jardín lleno de cascotes. Luke sufría los quebraderos de cabeza de quien tiene que tratar con un contratista. Inspeccionaba las obras hablando de plazos, de retrasos, de una nueva ubicación para la barbacoa. Visiblemente esos temas aburrían a Jean-Claude. Las circunstancias de su propia mudanza, sobre las cuales Luke se creyó en la obligación de interrogarle, para no hablar solo de las suyas, no le interesaban tampoco, ni los 8 días de vacaciones que acababa de pasar en Grecia con Florence y los niños. No respondía a lo que le preguntaba, o respondía con aire ausente, evasivo, como enfrascado en una ensoñación interior infinitamente seductora. Luke advirtió de pronto que había adelgazado, que estaba rejuvenecido, y que en lugar de su chaqueta de tweed habitual sobre un pantalón de pana de canutillo, llevaba un traje de buen corte que era evidente que le había costado su dinero. Sospechó vagamente lo que Cecile, si hubiera estado presente, habría comprendido con una mirada. Como para confirmar esa sospecha, Jean-Claude dejó caer que no excluía la posibilidad de instalarse pronto en París. Por motivos profesionales, por supuesto. Luke le recordó que acababa de afiancarse en Prevesín. Claro, pero eso no le impedía alquilar un pequeño refugio y volver a casa los fines de semana. Luke se encogió de hombros. Espero que no estés haciendo el gilipollas. A última hora de la tarde, la semana siguiente, Jean-Claude le telefoneó desde el aeropuerto de Ginebra. Su voz sonaba oprimida. Se encontraba muy mal. Temía sufrir un infarto, pero no quería ir al hospital. Podía conducir, llegaba enseguida. Media hora más tarde, muy pálido y agitado, con la respiración fuerte y silbante, empujaba la puerta de la casa, que Luke había dejado entreabierta para que no despertara a todo el mundo. Luke le examinó y diagnosticó un simple acceso de angustia. Se sentaron cara a cara, como viejos amigos que eran, en el salón tenuemente iluminado. La noche era tranquila. Cecile y los niños dormían. «Bueno, entonces», dijo Luke, «¿qué pasa?» Si Jean-Claude, tal como lo ha contado, estuvo a punto esa noche de revelar toda la verdad, la primera reacción de su confidente le hizo batirse en retirada. Ya el hecho de que tuviese una amante desquiciada, Luke, que fuese Corinne, le indignaba. Nunca había tenido una buena opinión de ella y aquella noticia confirmaba su recelo. Pero Jean-Claude, engañar a Florence. Una catedral se desmoronaba. De un modo muy poco halagüeño para su amigo, daba por sobreentendida una distribución de papeles en la que Jean-Claude era el buen chico apenas experimentado en lances de amor, y Corinne la sirena que por pura maldad, para cerciorarse de su poder y destruir un hogar que envidiaba, le apresaba en sus redes. Era lo que pasaba por no haber hecho barrabasadas a los 20 años. Cerca de los 40 uno se encuentra en plena crisis de la adolescencia. Jean-Claude intentaba protestar, no mostrarse corrido sino orgulloso de su aventura.
interpretar ante Luke el personaje de aquel seductor Dr. Román cuyo reflejo flotaba en los espejos del Royal Monceau. Esfuerzo inútil. Luke finalmente le hizo prometer que rompería cuanto antes con Corinne, y una vez hecho esto se lo contaría todo a Florence, porque el silencio es el peor enemigo de las parejas. Una crisis superada, por el contrario, puede resultar su mejor aliado. Si él no lo hacía o tardaba en hacerlo, sería él, Luke, quien hablaría con Florence por el bien de ambos. No hizo falta que mostrara su abnegación delatando a su amigo ante su mujer. A mediados de agosto, Jean-Claude y Corinne pasaron juntos 3 días en Roma. Él había insistido en que ella le concediera ese viaje, que fue para ella una pesadilla. Las versiones de ambos, igualmente elípticas, concuerdan en lo siguiente. El último día, ella le dijo que no lo amaba porque le parecía un hombre demasiado triste. Demasiado triste son las palabras que emplean los dos. Él lloró. Suplicó como había hecho 15 años antes con Florence y al igual que Florence, Corinne fue amable. Se separaron con la promesa de seguir siendo amigos. Jean-Claude volvió a reunirse con su familia que estaba de vacaciones en Clairvaux. Una mañana temprano fue en coche al bosque de Saint-Maurice. Su padre, que antaño era el gerente de la propiedad forestal, le había enseñado una cima donde una caída sería fatal. Dice que quiso arrojarse a ella, que llegó a hacerlo pero que le retuvieron unos ramajes que le despellejaron la cara y desgarraron la ropa. No logró matarse, pero tampoco sabe cómo salió vivo. Condujo hasta Lyon, alquiló una habitación de hotel y telefoneó a Florence para decirle que acababa de sufrir un accidente en la autopista que enlaza Ginebra con Lausanne. Había salido despedido del vehículo, un Mercedes de servicio de la OMS que había quedado completamente aplastado. Le habían transportado en helicóptero al hospital de Lausanne, desde donde la llamaba. Ofuscada, Florence quiso ir a verle y ofuscándose a su vez, él comenzó a minimizar el accidente. Volvió esa misma noche a Prevesín, al volante de su propio coche. Las desolladuras causadas por los abrojos distaban bastante de sugerir un accidente de carretera, pero Florence estaba demasiado trastornada para fijarse. Él se lanzó de otra vez sobre la cama, llorando. Ella les echaba contra sí para consolarle. Le preguntaba dulcemente qué había ocurrido, qué le agobiaba. Ella había notado que algo no andaba bien en los últimos tiempos. Sin dejar de llorar, él le dijo que había perdido el control del automóvil porque había sufrido un golpe terrible. Su jefe de la OMS acababa de morir de un cáncer que le corroía desde hacía varios años. Durante el verano las metástasis se habían multiplicado. Sabía perfectamente que no había esperanza, pero verle muerto, estuvo sollozando toda la noche. Florence, muy conmovida, estaba al mismo tiempo sorprendida por el gran cariño que profesaba un jefe del que Jean-Claude nunca le había hablado. Él también debió de pensar que aquello no bastaba. A comienzos del otoño, el linfoma dormido desde hacía 15 años se despertó en forma de enfermedad de Hodgkin. Sabiendo que eso sería más aceptable que un amante, se lo confesó a Luke. Al oírle decir, abotargado y lúgubre, encogido en su butaca, que estaba condenado, Luke se acordaba del Jean-Claude exaltado que le había visitado en las obras de la casa. Llevaba el mismo traje, pero ahora deslustrado y con el cuello cubierto de caspa. La pasión le había devastado. Ahora le atacaban las células. Sin llegar a sentirse culpable por haber exigido tan firmemente la ruptura, Luke experimentaba una profunda piedad por el alma de su amigo, que adivinaba tan enferma como el cuerpo. Pero siempre positivo, quería pensar que aquella prueba le acercaría a Florence, y sería la ocasión de una comunión más honda entre los esposos. Hablan mucho de eso, por supuesto. Para su gran sorpresa, Jean-Claude respondió que no hablaban mucho. Había informado a Florence de la dolencia, dramatizando lo menos posible, y había acordado actuar como si no pasara nada, para no ensombrecer el ambiente de la casa. Ella le había propuesto acompañarla a París, donde le atendió el profesor Schwarzberg, lo cual también asombró a Luke. No pensaba que aquel médico tan célebre atendiese todavía enfermos, en el supuesto de que alguna vez lo hubiese hecho. Pero Jean-Claude se había negado. El cáncer lo padecía él, lo combatía él solo, sin molestar a nadie. Él lo asumía y ella respetaba su decisión. La enfermedad y su tratamiento le agotaban. Ya no iba a trabajar todos los días. Florence levantaba a los niños, les decía que no hicieran ruido porque papá estaba fatigado. Después de llevarles a la escuela, iba a tomar un café a casa de otra madre de alumnos, iba a su curso de baile o de yoga, iba a hacer compras. Solo en casa, Jean-Claude se pasaba el día en su cama húmeda, con la colcha subida hasta más arriba de la cabeza. Siempre había transpirado mucho, pero ahora había que cambiarle de sábanas todos los días.
Bañado en un sudor malsano, dormitaba, leía sin comprender el texto, aturdido. Era como en Clairvaux, el año en que se había refugiado allí después del fracaso en el licio de Duparc. El mismo torpo gris, recorrido de escalofríos. No obstante, la declaración de amistad con que se habían despedido no había vuelto a hablar con Corinne desde el catastrófico viaje a Roma. En cuanto Florence salía, él daba vueltas alrededor del teléfono, marcaba el número de Corinne y colgaba apenas descolgaba a ella. Tanto miedo tenía de que la llamase importuno. Se quedó asombrado. El día en que se atrevió a hablar, de notarla contenta de oírle. Ella vivió un periodo de gran desasosiego, dificultades profesionales, aventuras sin futuro. Su soledad, sus hijas, su inquieta disponibilidad asustaban a los hombres. Ella había sufrido suficientes groserías de ellos para dispensar una buena acogida a aquel doctor Román que era tan triste, tan torpe, pero que la trataba como a una reina. Empezó a contarle sus desengaños, sus resentimientos. Él escuchaba, la reconfortaba. En el fondo, decía, más allá de las apariencias, ella y él se parecían mucho. Ella era su hermanita. Él volvió a París en diciembre y todo volvió a empezar. Las cenas, las salidas, los regalos, y después de Año Nuevo, 5 días de enamorados en Leningrado. Ese viaje que simuló mucho la imaginación al principio de las pesquisas policiales lo organizaba el Quotidien du Médecin, revista a la que estaba suscrito. Había, si uno las buscaba, decenas de fórmulas para pasar algunos días en Rusia, pero no se le pasó por la cabeza la idea de hacerlo de una forma distinta que con un grupo de médicos, muchos de los cuales se conocían entre ellos, mientras que él no conocía a nadie. A Corina eso le parecía raro, así como el cuidado que él ponía en evitar a sus compañeros de viaje, cortar en seco las conversaciones y mantenerse aparte. Ella, en cambio, hubiese estado dispuesta a hacer amistades. Si le parecían tan poco frecuentables o si, como ella pensaba, Jean-Claude temía los chismes que hubieran podido llegar a oídos de Florence, ¿por qué había ido con ellos? Decididamente la exasperaba. Al cabo de 3 días, ella le largó el mismo discurso que en Roma. Se habían equivocado. Valía más que quedaran como amigos, como un hermano mayor y su hermanita. Lloraron de nuevo y en el avión de vuelta, él le dijo que de todos modos padecía un cáncer. Pronto estaría muerto. ¿Qué responder a eso? Corinne estaba muy molesta. Él le suplicó que si ella le guardaba un poco de ternura, le telefonease de vez en cuando, pero no a su casa, al buzón de voz. Su código secreto sería 222 para decir pienso en ti, pero no es nada urgente, 221 para llámame y 111 para te quiero. Tenía un código parecido con Florence que dejaba en la mensajería un número del 1 al 9 según el grado de urgencia de la llamada. Con prisa por acabar, Corinne anotó las cifras y prometió utilizarlas. Jean-Claude llevó chapkas a sus hijos y muñecas rusas a su ahijada. Esa segunda oportunidad fallida le sumió de nuevo en la rutina y la desesperación. Para explicar su presencia en casa, Florence había hablado del cáncer a la mayoría de sus amigos, pero pidiéndoles que no lo revelaran, de forma que cada uno pensaba que era el único en saberlo. Rodeaban a Jean-Claude de una solicitud discreta y una jovialidad forzada. En una cena en casa de los Ladmiral, Remy, que había ido a París a ver a sus hijas, dio noticias de su exmujer. Siempre inestable, se había columpiado entre 2 hombres para rehacer su vida. Uno afable, que era algo así como cardiólogo, un tío muy bueno en su especialidad, pero no muy divertido, y otro claramente más avispado, un dentista parisino que no se dejaba manejar como un títere. Remy, sin conocerle, habría sido más bien partidario del primero, juzgando que Corinne tenía necesidad de equilibrio y de protección, pero por desgracia ella prefería el amor duro y había escogido al segundo. Luke recuerda que la cara de Jean-Claude al oír aquello daba realmente pena. Como había prometido, Corinne telefoneaba algunas veces y, para mostrarle la confianza que le tenía, le contaba sus relaciones apasionadas con el dentista que no se dejaba manejar fácilmente. Él hacía sufrir, pero era algo más fuerte que ella, lo llevaba en la piel. Jean-Claude sentía con voz apagada. Tosía, explicaba que el linfoma reducía sus defensas inmunitarias. Un día ella le pidió consejo. Habían vendido la consulta que poseía con Remy en Ginebra. Su parte, que acababa de cobrar, ascendía a 900,000 francos. Pensaba reinvertirlos en una nueva consulta, seguramente asociarse con alguien, pero prefería no precipitarse y antes que dejar ese dinero en una cuenta corriente, quería colocarlo. Los ICAF que tenía rentaban muy poco. Al hermano mayor se le ocurrió una idea.
Pues claro, tenía una UOB, Quai des Verges, Ginebra, 18% anual. Jean-Claude tomó el avión a París y acompañó a Corinne a la sede de su banco, de donde retiró los 900,000 francos en metálico. Luego volvió a subir al avión, como en las películas, con un maletín cargado de billetes. Ningún recibo, ningún rastro. Se acuerda de haber comentado: si me ocurriese algo, todo este dinero se perdería. A lo que ella habría contestado tiernamente: si te ocurriese algo, no sería el dinero lo que yo lamentaría. Era la primera vez que él engañaba no a personas mayores de su familia, ansiosas tan solo de que su capital fructificara para sus herederos, sino a una mujer joven y resuelta que necesitaba el suyo y confiaba en recuperarlo enseguida. Había insistido sobre el particular para estar segura de que podía retirarlo cuando quisiera, y él se lo había garantizado. Ahora bien, estaba acorralado. De la mina que le había entregado su suegra ya no quedaba nada. Los 2 últimos años sus gastos se habían multiplicado. En Previsín se había puesto a la altura del tren de vida de la gente de su medio y pagaba 8,000 francos de alquiler. Se había comprado un Range Rover de 200,000 y arruinado en París entre grandes hoteles, cenas elegantes y regalos para Corinne. Para continuar aquellos dispendios necesitaba ese dinero que apenas llegó a su casa. Fue a repartir en 3 cuentas: la del BNP en Ferney-Voltaire, la de Lons-le-Saunier y la de Ginebra. El director de la sucursal de Ferny, sin atreverse a hacerle preguntas sobre sus fuentes de ingreso, veía con asombro aquellas remesas irregulares. Le había telefoneado en varias ocasiones para proponerle inversiones, fórmulas de gestión más racionales. Jean-Claude se escabullía. Temía más que nada la inhabilitación bancaria que, una vez más, había rozado. Pero sabía que no había obtenido más que una prórroga y que al poner las manos en el dinero de Corinne, hacía inevitable la catástrofe. Sobre el último año se cernió esta amenaza. Hasta entonces había pasado sobre su vida de una forma difusa. Cada vez que se cruzaba con alguien que le dirigían la palabra o que sonaba el teléfono en casa, la aprensión lo ponía un nudo en el estómago. Había llegado su hora. Su impostura iba a descubrirse a plena luz. El peligro podía venir de cualquier parte. El más ínfimo suceso de la vida cotidiana podía poner en marcha el guión de la catástrofe que nada detendría. Pero ahora una variante de ese guión había adquirido más verosimilitud que las demás, y por más que se dijera lo que se dice a los desahuciados, que es perfectamente posible padecer un cáncer y morir de una gripe o de la picadura de una avispa, no paraba de pensar en aquella variación. Cuanto más tardase en llegar el golpe, más seguro era que llegaría, y sin escapatoria. Si Corinne le hubiese pedido que le devolviera su dinero una semana después de habérselo confiado, todavía habría podido hacerlo y buscar otro remedio. ¿Pero cuál? De vivir sin ingresos como si los tuviese. A medida que pasaban las semanas y los meses, disminuía la suma supuestamente depositada. Presa de vértigo, ni siquiera intentaba hacerla durar, sino que gastaba frenéticamente. ¿Qué haría cuando ella se la reclamase? Algunos años antes hubiese podido tratar de rehacerla mediante la ayuda de sus donantes habituales, sus padres, su tío Claude, su familia política. Pero él conocía, y mejor que nadie, la situación pecuniaria de todos ellos. Les había despojado de todo y se lo había gastado. No quedaba nadie a quien recurrir. ¿Entonces qué? ¿Contarle a Corinne que le habían agredido y robado el maletín de billetes? ¿Confesarle la verdad? Una parte de la verdad, que estaba en una situación económica insoluble y que la había arrastrado en ella. ¿Toda la verdad? ¿17 años de mentiras? ¿O agarrar lo que quedaba y tomar un avión hacia la otra punta del mundo? No volver nunca, desaparecer. El escándalo estallaría al cabo de pocas horas, pero él no estaría allí para presenciar el hundimiento de su familia y afrontar sus miradas. Tal vez pudiese hacerse pasar por muerto, hacer creer que se había suicidado. No habría cadáver, pero si abandonaba el coche con una nota de adiós cerca de un precipicio de montaña. Declarado muerto, estaría realmente fuera de alcance. El problema era que seguiría vivo y que solo, aun con el dinero, no sabría qué hacer con su vida. Despojarse de la piel del Dr. Román equivaldría a encontrarse sin piel, más que desnudo, desollado. Sabía desde el principio que la conclusión lógica de su historia era el suicidio. Lo había pensado muchas veces sin reunir nunca el valor de dar el paso y, en cierto modo, la certeza de que se suicidaría un día le dispensaba de hacerlo. Se había pasado la vida a la espera de ese día que no podría aplazar. Tenía que haber llegado ya 100 veces, y 100 veces un milagro o el azar le había brindado una escapatoria. Sin dudar del desenlace,
Tenía curiosidad por saber hasta dónde lo pospondría el destino. Él, que tanto había suplicado a Corinne que le telefonease y que llamaba 10 veces a su buzón de voz para volver a escuchar la de ella, cuando por azar ella le había dejado un mensaje, ahora prefería desconectar el operador. Se hacía el muerto. Corinne, por su parte, temiendo que contestase Florence, no se atrevía a llamarle a Previsín. Su mejor amiga le repetía que estaba loca por haber confiado todo su dinero, sin garantía, sin titularidad, sin nada, a un canceroso en fase terminal. Si se moría, ¿quién iba a avisarla? ¿Cómo sabía que no estaba ya muerto y enterrado? La cuenta en Suiza estaba a nombre de él. Podía esperar sentada a que su vida le devolviese el dinero, a que su viuda le devolviese el dinero. Como Corinne se inquietaba cada vez más, el marido de su mejor amiga deja, con su propio nombre, mensajes apremiantes en el contestador de Previsín. No obtiene respuesta. Estamos ya al principio del verano. Corinne se acuerda de que todos los años, en julio, Florence suplía a la farmacéutica de un pueblo del Jura y que la familia pasaba ese mes con los padres de Jean-Claude. Les buscaron a través del Minitel y de ese modo lograron dar con él. No había llamado porque había estado hospitalizado largo tiempo. Estaba muy fatigado por las sesiones de radioterapia. Corinne le expresó su compasión y luego fue al grano. Quería recuperar al menos una parte de su dinero. No era tan sencillo, dijo él. Había que respetar ciertos plazos. Tú me dijiste que no, que podía retirar lo que quisiera y cuando quisiera. Sí, en principio, pero solo en principio. Si quería cobrar intereses en lugar de pagar penalizaciones, el dinero tenía que estar bloqueado hasta septiembre. De hecho lo estaba, de todas maneras. Y además él mismo lo estaba también, enfermo, postrado en cama, incapaz de desplazarse a Ginebra. Lo único que podía hacer de inmediato era vender su coche para sacarla del apuro. Corinne se impacientaba. Le estaba pidiendo que retirase su dinero del banco, no que vendiese su coche y se lo presentara como un gran sacrificio. Él consiguió, mal que bien, apaciguarla. Ese año, sus extractos de la tarjeta oro revelaban compras frecuentes de fotonovelas y videos pornográficos en sex shops y aproximadamente 2 veces al mes, masajes en el Marilyn Center y en el club Only You de Lyon. Las empleadas de esos establecimientos se acuerdan de un cliente tranquilo, cortés, que hablaba poco. Jean-Claude dice que al recibir un masaje tenía la impresión de existir, de poseer un cuerpo. En otoño, Florence dejó de tomar la píldora. Se puede interpretar este hecho de 2 maneras, pero según el testimonio de su ginecólogo, deseaba tener un tercer hijo. En su calidad de vicepresidenta de la Asociación de Padres de Alumnos de Saint Vincent, se ocupaba del catecismo, de organizar la fiesta de la escuela, de encontrar padres voluntarios para acompañar a los niños a la piscina o a esquiar. Luke formaba parte de la junta de gobierno. Para distraerle de sus ideas negras, propuso a Jean-Claude que le sumara y él, animado por Florence, aceptó. No solo era para él una distracción, sino una forma de inserción en la vida real. Una vez al mes acudía a una cita que no era ficticia, se reunía con gente, hablaba con ella y el tiempo que fingía ser un hombre ocupado, de buena gana habría solicitado reuniones más frecuentes. Sucedió que el director de la escuela, un hombre casado y padre de 4 hijos, se había enredado con una de las maestras, igualmente casada. El idilio se supo y causó desagrado. Algunos padres de alumnos empezaron a decir que no valía la pena confiar a sus hijos a una escuela católica para que en ella recibieran el ejemplo de una pareja de libertinos. La junta decidió intervenir. Se celebró una reunión en casa de Luke, al comienzo de las vacaciones de verano. La iniciativa consistía en pedir al director culpable que dimitiera y a la dirección diocesana que le sustituyese por otra docente, esta por encima de toda sospecha. Para evitar el escándalo, había que arreglar el asunto antes del curso siguiente, y así se hizo. Para los testimonios de los asistentes discrepan respecto a lo que se dijo en esa reunión. Luke y los demás aseguran que la decisión se tomó por unanimidad, es decir, que Jean-Claude estaba de acuerdo con ellos. Él dijo que no estaba de acuerdo, que hubo discusión, que se separaron enfadados. Insiste en el hecho de que semejante actitud era impropia de él. Habría sido mucho más sencillo y más acorde con su estilo plegarse a la opinión de sus amigos. Como no hay razón alguna para pensar que los demás hayan mentido, me figuro que Jean-Claude manifestó en efecto su desacuerdo, pero de un modo más inseguro que no solamente ellos no se acordaban luego de su discrepancia, sino que en aquel momento ni siquiera le habían advertido. Estaban tan habituados a que él aprobase todo lo que literalmente no le oyeron, y él tenía tan poca costumbre de hacerse oír que recuerda no el volumen real de su intervención.
una protesta farfullada, la sombra murmurada de una reserva, sino el del rumor indignado que bullía dentro de él y al que intentó en vano dar una expresión. Se oyó decir con toda la energía necesaria lo que habría querido decir y no lo que oyeron los demás. También es posible que no hubiese dicho nada en absoluto, sino solamente pensado en decir, soñado que decía, lamentado no haber dicho y, para acabar, imaginado que había dicho. De regreso a su casa se lo contó todo a su mujer, la conjura contra el director y la actitud caballerosa con que él había defendido. Florence era virtuosa, pero no gazmoña, y no le gustaba que se inmiscuyeran en la vida privada de la gente. Le conmovió que su marido, conciliador por naturaleza, fatigado por la enfermedad, ocupado en asuntos infinitamente más importantes, hubiese preferido sacrificar su bienestar que participar en una injusticia. Y cuando ella, al reanudarse las clases, descubrió que el golpe de estado se había consumado, que el director había sido relegado al rango de simple maestro y sustituido por una colega cuya beatería adusta siempre la había exasperado, encabezó con su dinamismo habitual una cruzada en favor del perseguido, haciendo campaña ante las madres de alumnos y adhiriendo a su causa en poco tiempo una parte de la asociación de padres. La iniciativa de la Junta de Gobierno fue puesta en entredicho. La APA y la Junta de Gobierno, entre las que hasta entonces había reinado un buen entendimiento, se convirtieron en bandos enemigos, respectivamente dirigidos por Florence Romand y Luc Ladmiral, a pesar de ser amigos de siempre. El trimestre estuvo envenenado. No contento con apoyar a su mujer, Jean-Claude aportaba su granito de arena. Se oía a este hombre apacible a la salida de clases decir en voz alta y fuerte que él militaba en defensa de los derechos humanos en Marruecos y que no iba a tolerar verlos pisoteados en Ferney-Voltaire. Hastiados de que se le juzgara por padres meapilas, los partidarios de la Junta de Gobierno y de la nueva directora alegaban que el problema no era tanto la inmoralidad del antiguo director como la blandura de su gestión. No estaba a la altura, eso era todo. A lo cual Jean-Claude respondía que no siempre se está a la altura, no siempre se hace lo que uno quiere, y que más vale comprender y ayudar que juzgar y condenar. Contra los grandes principios, él defendía al hombre desnudo y falible, aquel de quien San Pablo dice que quisiera hacer bien y no puede evitar hacer el mal. ¿Era consciente de que con su alegato se defendía a sí mismo? Lo era en cualquier caso de que arrostraba un gran riesgo. Por primera vez en su pequeña comunidad se interesaban por él. Corría el rumor de que él había sido el promotor de la idea, y unos decían que era un chaquetero y otros que era muy amigo del director adúltero, y la impresión general era que había desempeñado un papel poco claro en el asunto. Luc, aunque dolido con él, se esforzaba en calmar los ánimos. Jean-Claude tenía serios problemas de salud, y por eso había sacado los pies del plato. Pero los otros confabulados de la Junta exigían un enfrentamiento cuya mera posibilidad constituía para él un peligro de muerte. Hacía 18 años que temía aquello. Un milagro se lo había evitado a cada instante. Y ahora iba a suceder, no por culpa de un azar contra el que no podía nada, sino por su culpa, porque por primera vez en su vida había dicho lo que pensaba. Una noticia difundida por un vecino puso la guinda a su angustia. Serge Bidon, otro miembro de la Junta de Gobierno, había hablado de romperle la cara. El testimonio más impresionante del juicio fue el del tío de Jean-Claude, Claude Romand. Hizo su entrada, sanguíneo, achaparrado, embutido en un traje que hacía crujir sus hombros potentes, y una vez en el banco, en lugar de encarar al tribunal como los demás testigos, se volvió hacia su sobrino. Con los puños en las caderas, seguro de que nadie osaría decirle nada, miró de arriba abajo al acusado. Se tomó su tiempo, quizá unos 30 segundos, lo que es un lapso muy largo. Jean-Claude se derritió, y todo el mundo en la sala pensó lo mismo. No eran solo los remordimientos y la vergüenza. A pesar de la distancia del cristal, de los gendarmes, tenía miedo de que su tío le pegase. Lo que se vio en ese instante era su pavor a la violencia física. Había elegido vivir entre gentes cuyo instinto de pelea se ha atrofiado, pero cada vez que volvía a su pueblo debía de sentirlo más cerca de la superficie. Adolescente, leía en los ojillos azul pálido del tío Claude el desprecio guasón del hombre que habitaba con desenvoltura su cuerpo y su lugar en la tierra por el blandengue que él era, siempre enfrascado en sus libros. Más tarde, tras la admiración que profesaba el clan por su brillante retoño, Jean-Claude había detectado una violencia que solo pedía una ocasión para explotar.
El tío Claude le tomaba el pelo, le propinaba empeñones cariñosos y aunque al igual que los demás le confiaba su dinero para que lo invirtiese, era el único que solicitaba a veces noticias al respecto. Si alguien de entre ellos albergaba algún día una sospecha, sería el tío Claude. Bastaría que le rozase ese recelo para que lo comprendiese todo y colocara al sobrino entre la espada y la pared. Entonces le golpearía. Antes de denunciarle, ante todo le molería a palos con sus puños enormes, y le haría daño. Serge Vidon, según la gente que lo conoce, es el tío más manso del mundo. Su amenaza, si llegó a proferirla, era sin duda retórica. Jean-Claude, sin embargo, se moría de miedo. Ya no se atrevía a volver a su casa ni a seguir sus itinerarios habituales. Se le encogía todo el cuerpo. A solas dentro de su carro sollozaba y musitaba: «Quieren romperme la cara, quieren romperme la cara». El último domingo de Adviento, a la salida de misa, Luke dejó un momento a Cecile y a sus hijos para ir a hablar con Florence, que había ido con los suyos pero sin Jean-Claude. Habían intercambiado signos de paz antes de la comunión, leído el Evangelio en que Jesús dice que de nada sirve rezar si no se hacen las paces con el prójimo, así que él venía en son de paz, a poner fin antes de Navidad a aquella desavenencia ridícula entre ellos. «Muy bien, no estás de acuerdo con nosotros en despedir a ese granuja. Tienes perfecto derecho. No es obligatorio estar de acuerdo en todo con los amigos, pero no vamos a estar de morros 1000 años por eso». Florence sonrió y se besaron, felices de reconciliarse. Luke no pudo evitar decir que, no obstante, si Jean-Claude disentía, hubiera podido decirlo de inmediato y lo habrían discutido. Florence frunció el ceño. Era lo que había hecho, ¿no? No, dijo Luke, no era lo que había hecho, y justamente era lo que le reprochaban. No el haber tomado partido por el director, para lo cual estaba en su derecho más estricto, sino el haber votado con los demás su destitución y luego, sin consultar a nadie, emprendido una campaña contra lo que él mismo había aprobado, y puesto en la picota a los miembros de la Junta como si fuera una panda de listillos. A medida que hablaba, evocando por puro afán de exactitud histórica agravios que sinceramente había decidido olvidar, Luke vio que la cara de Florence se descomponía. ¿Puedes jurarme que Jean-Claude votó a favor de la dimisión? Pues claro que podía jurárselo, y los demás también, pero eso no tenía la menor importancia. El hacha de guerra estaba enterrada. Iban a celebrar la Navidad todos juntos. Cuanto más repetía que el incidente estaba zanjado, más se percataba de que para Florence no le estaba, y que al contrario, sus palabras, que él creía inofensivas, abrían un abismo ante ella. Me ha dicho siempre que votó en contra. Luke no se atrevía siquiera a decirle que no importaba, pero sentía que sí importaba, que algo sumamente grave y que se le escapaba estaba en juego en aquel instante. Tenía la impresión de que Florence iba a estallar delante de él a la puerta de la iglesia sin que él pudiera hacer nada. Ella tocaba nerviosamente a sus hijos, sujetaba de la mano a Caroline, que se impacientaba, arreglaba la capucha de Antoine. Había empezado a mover los dedos como avispas ebrias, y sus labios, de los que la sangre se había retirado, repetían en voz baja: «Entonces me ha mentido, me ha mentido». Al día siguiente, a la salida de la escuela, cambió unas palabras con una compañera cuyo marido trabajaba también en la OMS. La señora pensaba llevar a su hija al ver el árbol de Navidad del personal y quería saber si Antoine y Caroline también irían. Al oír esas palabras, Florence se puso pálida y murmuró: «Esta vez sí tengo que enfadarme con mi marido». Durante el proceso, cuando se intentó interpretar este testimonio, Jean-Claude dijo que Florence estaba al corriente desde hacía años de la existencia de un árbol navideño en la OMS. Habían hablado al respecto en varias ocasiones y él se negaba a llevar a los niños porque no le gustaba aprovecharse de aquella clase de privilegios, y ella lamentaba que esos principios demasiado estrictos les privaran de un rato agradable. Podía ser que la pregunta de la señora hubiese despertado en Florence cierta irritación, pero no producido en ella el efecto de una revelación. Por otra parte, señaló Jean-Claude de haber tenido ella la más mínima duda. Le habría bastado con descolgar el teléfono y haber llamado a la OMS. «¿Y quién nos dice que no lo hizo?», preguntó la presidenta del tribunal. Justo antes de las vacaciones de Navidad, el presidente de la Junta de Gobierno Escolar quiso hablar con Jean-Claude, siempre a propósito del asunto del director. No le conocía lo suficiente para saber que no se le podía contactar en su despacho, y como él también trabajaba en una organización internacional en Ginebra, mandó a su secretaria que buscara su número en la guía telefónica de la OMS. A continuación, en el banco de datos de la caja de pensiones de los organismos internacionales.
Intrigado por no encontrarle en ninguna parte, se dijo que debía de haber una explicación, y como la cosa no era muy importante, no volvió a pensar en ello hasta el día, al regreso de las vacaciones, en que se encontró con Florence en la calle principal de Fernie y se lo contó. Su tono no era el del hombre que alberga sospechas, sino más bien el de quien quisiera averiguar la causa de una cosa extraña, y Florence reaccionó con el mismo acento benévolo. Era raro, sí. Habría desde luego una razón, se lo diría Jean-Claude. El hombre y ella no volvieron a verse. Una semana más tarde ella estaba muerta y nadie sabrá nunca si habló de ello a Jean-Claude. Este dice que no. Sin saber de dónde vendría el primer golpe, sabía que el cerco comenzaba a estrecharse. Sus diversas cuentas bancarias pronto iban a quedar en descubierto, y no tenía ninguna esperanza de poder arreglarlo. Hablaban de él, se le tenían jurada. Un tipo se paseaba por Fernie amenazando con romperle la crisma. Había manos que hojeaban anuarios. La mirada de Florence había cambiado. Jean-Claude tenía miedo. Llamó a Corinne. Ella acababa de romper con el dentista que no se dejaba manejar como un pelele y estaba deprimida. Unos meses antes eso a Jean-Claude le hubiera devuelto la esperanza. Ahora no cambiaba mucho las cosas, pero se comportaba como el rey de ajedrez que, amenazado por todas partes, solo tiene una casilla libre. Objetivamente la partida está perdida. Habría que abandonar, pero no obstante ocupa esa casilla. Aunque solo sea solo para ver cómo va a capturarlo el contrincante. Ese mismo día tomó el avión a París y llevó a Corinne a cenar al restaurante Michel Rostand, donde le regaló un portarretratos en veta de olmo y un portacartas de cuero comprados en Lancel por 2.120 francos. Durante 2 horas en el círculo de luz suave que aislaba su mesa se sintió a salvo. Interpretó al doctor Román pensando que era la última vez, pero que pronto estaría muerto y que ya nada tenía importancia. Al final de la cena, Corinne le dijo que esta vez había decidido recuperar su dinero. En lugar de buscar una escapatoria, él sacó su agenda para concertar una próxima cita con objeto de entregárselo. Al pasar las páginas se le ocurrió una idea. Estaba citado para cenar con su amigo Bernard Kouchner a principios de año. ¿Le gustaría a Corinne cenar con ellos? Por supuesto, a ella le encantaría, de preferencia un sábado. Kouchner le había dado a elegir entre el 9 o el 16 de enero, pues el 9, decidió Corinne, que estaba más cerca. Él habría preferido el 16 porque estaba más lejos, pero no dijo nada. La suerte estaba echada. De allí al 9 de enero estaría muerto. En el viaje de regreso siguió estudiando su agenda, como un hombre de negocios ocupado. Navidad no era una buena fecha, sería demasiado cruel para los niños. Caroline tenía que hacer de María y Antoine de pastor en el Belén viviente de la iglesia. Entonces, justo después de Año Nuevo, fue a buscar a sus padres a Clairvaux para que festejasen la Navidad con ellos. En el maletero, debajo del pino, transportaba una caja de cartón llena de papeles que había recogido de su antigua habitación, cartas viejas, blocs de notas, un cuaderno con tapas de terciopelo donde asegura Florence le había escrito poemas de amor en el momento en que se prometieron. Los quemó en el fondo del jardín, junto con otras cajas que estaban en el desván y contenían sus libretas personales. Dice que en el curso de los años había llenado, sin tomarse realmente la molestia de esconderlas, decenas de libretas con textos más o menos autobiográficos, que revestían la apariencia de ficción para desorientar a Florence si ella los encontraba, y que al mismo tiempo se aproximaban a la verdad lo suficiente para equivaler a una confesión. Pero ella no los encontró nunca, o no tuvo la curiosidad de abrirlos, o nunca se lo dijo él, o bien, como última hipótesis, esas libretas no existían. Dice también que quería dejar un mensaje para que Florence lo descubriera después de su muerte, y que en esos días que medían entre Navidad y Año Nuevo no paró de hacer borradores, de cartas, pero también de cintas que grababa, solo en su coche, en un pequeño magnetofón. Perdón, no soy digno de vivir. Te he mentido, pero mi amor por ti y los niños no era una mentira. No pudo. Cada vez que empezaba me ponía en su lugar leyendo o escuchando eso y se atraganta, baja la cabeza. La última semana se sentía pesado, cansado, se adormilaba en el sofá, en el coche, a cualquier hora. Los oídos le zumbaban como si estuviese en el fondo del mar. Le dolía el cerebro. Hubiese querido poder extraerlo de su cráneo y llevarlo a lavar. Al volver a Estrasburgo, donde habían celebrado el día de San Silvestre en casa de unos amigos médicos, Florence hizo la colada y él se quedó en el cuarto de baño, donde estaba la lavadora, mirando a través de la portilla la ropa blanca que se retorcía blandamente en el agua muy caliente. Había camisas y ropa interior suyas, impregnadas de su sudor malsano.
Había las de Florence y los niños, las camisetas, los pijamas estampados de animales de dibujos animados, los pequeños calcetines de Antoine y de Caroline, que eran difíciles de distinguir a la hora de separarlos. Las ropas, la respiración mezcladas de los cuatro, bajo el techo bien aislado que les abrigaba de la noche del invierno. Hubiera sido agradable volver juntos en primero de año, una familia unida en Renault d'Espace que ronroneaba sobre la carretera nevada. Llegar tarde, llevar a su cuarto a los niños dormidos y ayudarles a desvertirse y a la cama. Buscar en las bolsas el conejo de peluche con el que a Antoine le gustaba dormir y descubrir con alivio que no se lo habían olvidado como temían en Estrasburgo. Oír a Florence bromear allí arriba mientras se quitaba el maquillaje el maquillaje. De buenas te has librado. Estás como para volver a buscarlo. Ser el último que se quedaba levantado en el cuarto de baño que separaba la habitación en que dormían los niños del dormitorio en que Florence le esperaba debajo del edredón. Con la cabeza ladeada para que no le molestase la luz, ella le tendería la mano mientras él leía. Habría sido dulce y cálida aquella vida en familia. Ellos creían que lo era, pero él sabía que estaba podrido por dentro, que ni un solo instante, ni un gesto, ni siquiera el sueño de los cuatro escapaban a la podredumbre. Había crecido en el interior de Jean-Claude, poco a poco lo había devorado todo desde dentro sin que desde fuera se viese nada. Y ahora no quedaba nada más que hacer. No quedaba más que la ponzoñosa que iba a reventar la cáscara y mostrarse a plena luz. Iban a encontrarse desnudos, indefensos, en el frío y el horror. Y en eso consistiría la única realidad. Era ya, aunque no lo supiesen, la única realidad. Entornaba la puerta y se acercaba de puntillas a los niños. Dormían. Les miraba dormir. No podía hacerles eso. No podía saber que era él, su papá, el que les hacía aquello. Pasaron el domingo en el Gran Tetras, el chalet en lo alto del Faucil donde iban a menudo. Muy buena esquiadora, Florence se llevó a los niños, vigilados por ella, esquiaban prácticamente por cualquier parte. Él se quedó a leer en la sala del restaurante donde se reunieron todos para la comida. Antoine contó con orgullo que había esquiado en una pista roja y que en un momento dado, en una curva difícil, había estado a punto de caerse, pero había mantenido el equilibrio. Los niños tenían permisos para pedir platos enormes de papas fritas con ketchup. Era uno de los motivos por los que adoraban el Gran Tetras. En el carro, de camino hacia allí, repetían como una cantinela: ¿podemos comer papas? ¿Podemos comer papas? Florence les decía que sí, y ellos añadían: ¿podemos comer muchas? ¿Podemos tomar 2 platos cada uno? ¿3 platos? El lunes por la mañana su madre le telefonió muy inquieta. Acaba de recibir el banco un exacto que indicaba un descubierto de 40,000 francos. Era la primera vez que sucedía. No se había atrevido a decírselo a su marido, pero para que no se atormentase. Él dijo que iba a solucionarlo, hacer un ingreso, y ella colgó tranquilizada, como siempre después de haber hablado con su hijo. La carta en que le notificaban la inhabilitación bancaria llegó la semana siguiente. Sacó de la biblioteca su ejemplar del libro de Bernard Kouchner, La infelicidad de los demás, dedicado durante una sesión de firmas en una librería de Ginebra a Jean-Claude, mi colega de corazón y de la OMS, Bernard. Y luego fue en carro hasta el aeropuerto de Cointrin, compró un frasco de perfume y tomó el avión a París a las 12:15. Una vez a bordo, donde reconoció entre los pasajeros al ministro Jacques Barrot, escribió una breve carta a Corinne. Tengo que tomar decisiones esta semana. Me alegra pasar la velada del sábado contigo. Será quizá un adiós o una nueva prórroga. Tú decidirás. Y buscó en el libro de Kouchner un pasaje que le había impresionado sobre el suicidio de un amigo de la juventud. El amigo era anestesista. Mientras absorbía en un orden meticulosamente establecido los productos componentes de un cóctel letal imparable, había telefoneado a una mujer querida para tenerla al corriente minuto a minuto de los avances de su agonía. Ella solo tenía la línea telefónica y sabía que si colgaba para llamar al servicio de urgencias, él se inyectaría al instante la dosis fatal. Tuvo que seguir su muerte en directo. Confiado en que Corinne la leería y comprendería, deslizó la carta dentro de esa página y dejó el libro y el perfume en su consulta. Es lo único que recuerda de su paso por París, y a juzgar por los trayectos de taxi, apenas tuvo tiempo de hacer otra cosa, pues volvió en el avión de las 16:30 para llegar antes del cierre a una cita con su mecánico en Ferny. Tras la venta del BMW, había alquilado un R21, y luego el Space con el que consideraba, en sus propias palabras, haber rodado a fondo. Quería otro carro,
Al cabo de algunas vacilaciones se decidió por un BMW verde metalizado, provisto de numerosos accesorios opcionales, y al volante de este auto volvió a casa. No fue a trabajar el martes. Florence y él fueron de compras a Fernie. Ella le insistía en que se comprase un traje nuevo y él se dejó tentar por una parca de 3.200 francos. A la dependiente le pareció que tenían el aspecto de una pareja bien avenida que dispone de tiempo y de dinero. Fueron a recoger a los niños a la escuela, así como a Sophie el Admiral, que iba a dormir en su casa. Florence les llevó a los tres a merendar, tras haber dejado a Jean-Claude en la farmacia Cotin. Había pasado la mañana estudiando suicidio, instrucciones y el diccionario Vidal de medicamentos, excluyendo los que provocan una muerte instantánea, sales de cianuro y curarizantes, para optar por barbitúricos de rápido pico ceroso que, completados por un antiemético, estaban recomendados para un adormecimiento confortable. Explicó a Cotin que los necesitaba para sus investigaciones sobre los cultivos celulares. A Cotin hubiera podido extrañarle que un investigador comprase en la farmacia productos que normalmente le suministra su laboratorio, pero no se sorprendió. Como profesionales del mismo gremio, examinaron juntos las microfichas y Román escogió 2 barbitúricos a los cuales, para mayor seguridad, Cotin propuso agregar una solución que prepararía él mismo a base de fenobarbital. La mezcla estaría lista para el viernes. ¿Le iba bien? Jean-Claude asintió. Esa noche, con su ahijada Sophie sentada en sus rodillas, leyó un cuento a los 3 niños. Como no había clase la mañana del miércoles y había tenido mucho ajetreo la víspera, se levantaron tarde y jugaron en pijama hasta la hora de la comida. Él se fue a Lyon. A las 14:08 retiró 1.000 francos del cajero BNP de la Plaza Bellecour y otros 1.000 a las 14:45. Entre las 2 operaciones dice que dio un billete de 500 francos a un mendigo que vivía en la calle. Después, en una armería, compró un artefacto eléctrico capaz de neutralizar a un agresor, 2 bombas lacrimógenas, una caja de cartuchos y un silenciador para una carabina del 22 largo. O sea que no solamente pensaba en suicidarse, destacó la presidenta. Vivía con su esposa y sus hijos pensando que iba a matarlos. Esa idea surgió. Por el momento la encubrí con falsos proyectos, otras ideas falsas. Era como si no existiese. Yo hacía como si... Me decía que estaba haciendo otra cosa, que era por otro motivo. Y al mismo tiempo compraba las balas que iban a atravesar el corazón de mis hijos. Sollozaba. Hizo que le embalaran 2 paquetes de regalo, explicándose a sí mismo que el material de autodefensa era para Corinne, que tenía miedo al volver a su casa de noche, y los cartuchos y el silenciador para su padre, que casi ciego, hacía años que ya no podía servirse de su carabina. Mientras él hacía estas compras, Florence había invitado a tomar el té a 2 amigas, madres de alumnos como ella. No les hizo ninguna confidencia, pero con un motivo del que ellas no se acuerdan, les enseñó la foto enmarcada de un niño de 6 o 7 años que había en la repisa de la chimenea, y dijo: «Fíjense qué monada, fíjense en la mirada. Esa mirada no puede esconder nada malo». Algo pasmadas, las 2 mujeres se acercaron a la foto y reconocieron que en efecto, Jean-Claude de niño era una monada. Florence se puso a hablar de otra cosa. Todos los jueves, día de su clase en Dijon, salía temprano para tener tiempo de pasar por Clairvaux a ver a sus padres. El médico de cabecera de los padres, con quien se encontró delante de la casa, le ayudó a descargar del coche una caja de cartón con agua mineral que había comprado para ellos. Volvió a repasar en su antigua habitación viejos cursos de toxicología y le repitió a su madre palabras tranquilizadoras acerca de su situación bancaria. El fiscal se preguntó si la finalidad real de la visita no era agarrar la carabina de su padre, para la cual la víspera había comprado municiones y un silenciador, pero él dijo que no. Se la había llevado a Previsy en el verano anterior para practicar el tiro al blanco en el jardín. No hay testimonios de este pasatiempo. En el trayecto de regreso telefoné a Corinne y le recordó encarecidamente la cena de Kouchner el sábado. Luego pasó por la casa de los Ladmiral para entregarles un par de zapatos que Sophie había olvidado en la de ellos. Dijo que esperaba ver a Luke y confesarle la verdad, que consideraba que aquella visita era su última oportunidad y que por desgracia se encontró con Cecile, desbordada. Una amiga suya acababa de dar a luz y tenía que cuidar a sus hijos. Él sabía que a las 5 de la tarde Luke no estaba nunca en casa, sino en la consulta, pero no fue a verle allí. Esa noche, como siempre hacía, telefoné a sus padres para desearles buenas noches. El viernes llevó a los niños a la escuela. Compró periódicos y croissants.
Aguardó con un vecino que le vio sonriente a que abrieran la farmacia. Recogió sus frascos de barbitúricos y un paquete de chicles presuntamente beneficiosos para los dientes, y luego se reunió con Florence en la floristería de Fernie. Enviaron a la mujer que acababa de dar a luz una Azalia acompañada de una nota que firmaron los dos. Mientras ella corría su curso de pintura sobre porcelana, él fue al supermercado Continente y compró 2 bidones y un objeto que, según el ticket de caja, costaba 40 francos. La acusación estableció que por ese precio se podía comprar un rodillo de repostería. Jean-Claude quería recordar una barra metálica destinada a reemplazar un barrote de escalera roto, pero no encontraron ni la barra ni la escalera rota. Llenó los bidones de gasolina en la gasolinera del Continente. Al volver a casa por la comida se encontró con una invitada, una joven rubia y distendida que era la maestra de Caroline. La conversación versaba sobre una obrita de teatro que ella quería representar junto con sus alumnos, y sobre el modo de conseguir grandes cantidades de vendas para que se disfrazaran de momias. Siempre servicial, él dijo que podía obtener todas las que quisiera en el hospital de Ginebra y prometió conseguirlas. Como los niños estaban invitados al día siguiente a una merienda de cumpleaños de su amiga Nina, hija de un diplomático africano, había que comprar un regalo. Toda la familia en la salida de la escuela fue a escoger una caja de Lego en un centro comercial de Suiza. Cenaron en la cafetería y volvieron temprano. Antoine y Caroline, en pijama, hicieron dibujos para acompañar al regalo. En cuanto estuvieron acostados, Florence mantuvo una larga conversación telefónica con su madre, dolida por no haber sido invitada a la boda de una prima. Se quejaba amargamente de ser viuda, de envejecer, del abandono en que la tenían sus hijos. Su tristeza contagió a Florence, que tras haber colgado, se echó a llorar. Jean-Claude se sentó a su lado en el sofá. Para él es la última imagen. Está sentado junto a Florence. Le estrecha en sus brazos. Intenta consolarla. No me acuerdo, dice, de sus últimas palabras. Habiendo leído ya un poquito más de 1 hora, ya lo vamos a dejar por aquí el día de hoy. Pues a ver, ya nos estamos acercando al día 0, al día de la quemazón. No sé, como que ya me está gustando más ahorita, que ya está agarrando un poco más de forma el caso. Me gusta como este es un caso más como biográfico y no tanto como centrándose en el suceso como tal. Algo así como qué conjunto de situaciones llevaron a la persona a hacer esto. No sé, me recuerda un poco a la película de Sangre, Sudor y Gloria, donde sale La Roca, donde sale el Captain America, el Anthony Mackie y el Andy Wahlberg. No sé si se llama Andy, pero sí se apellida Wahlberg. No sé, de ver cómo de repente todo se está desmoronando y de hecho pone una muy buena imagen, la de el rey que está en jaque y solo tiene un espacio disponible y a pesar de que sabe que está caminando hacia otro jaque, pues lo sigue postergando, ¿saben? Si estás disfrutando de esta lectura, como siempre te invito a que le des like, comentes para sentir tu compañía en esta historia. Tú cuéntame qué tal te está pareciendo hasta el momento, qué impresiones te da. Y suscríbete para que no te pierdas de la siguiente transmisión. Yo creo que ya en la siguiente narración vamos a estar terminando esta lectura, así que para que no te quedes con la duda de cómo termina esta historia. Pero sin nada más por el momento, nos estaremos viendo en el siguiente directo. Adiós.